Tubas y Tubos, episodio 254. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 254 del jueves 27 de octubre de 2022, que va a estar dedicado a responder a vuestras preguntas y os adelanto que la de hoy es muy interesante. Pero antes y como siempre quiero recordaros que en cursos.davidtuba.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por solo 30 euros al mes, o también si queréis está la opción de comprar los cursos de forma individualizada por 47 euros. Y ahora os cuento dos cositas más. Por un lado os quiero recordar que en cursos.davidtuba.com/patrocinios tenéis toda la información por si estáis interesados en patrocinar el podcast, y por otro lado aviso a los posibles interesados en probar tubas y boquillas que el día 2 y 3 de diciembre estaré en Sangancha para que todo el que lo desee pueda probar una tuba o una boquilla conmigo y así juntos podamos saber si ese modelo pues se adapta a unas determinadas necesidades. Las tubas que estarán disponibles son Adams en Fa, varios modelos de tuba San Petersburgo en Si bemol en Do, y los modelos más vendidos de la tuba Eastman, ya sean Do, Si bemol y en Fa. Así que nada, os dejo toda la información en las notas del programa y también lo podéis encontrar en la web de Sangancha, que por supuesto hay que inscribirse. Así que nada, ahí os dejo toda la información por si estáis interesados. Y abordamos ahora las preguntas, que la que tenemos hoy es de Isabel. Hola David, mi nombre es Isabel y como tú también soy docente en un conservatorio. Te vengo siguiendo desde hace tiempo, tanto con tu proyecto como en el conservatorio, y te quiero felicitar por cómo abordas y los resultados que consigues allá donde vas, ya que me consta por alguno de tus alumnos. Mi pregunta es relativa a cuál de estos dos factores son los que das más importancia en tu labor docente, la exigencia o la motivación. Imagino cuál es la respuesta, pero como ya sabrás, en los conservatorios lo más común es un profesor exigente. Gracias por tu respuesta. Bueno, Isabel, muchísimas gracias a ti por esta interesantísima pregunta y disculpa el retraso en contestar. La verdad es que agradezco enormemente tu pregunta, ya que creo que la dicotomía exigencia versus motivación es uno de los aspectos clave en todo proceso de enseñanza. Y en mi opinión, pues todo esto debe estar en su justa medida y esto es lo más difícil. Y mirando atrás en mi evolución como profesor, puedo decirte sin ningún miedo que en mis inicios yo era mucho más exigente que motivador. Además, en los conservatorios ser un profesor exigente está mejor visto por muchos compañeros, hasta que bueno, pues el tiempo, la experiencia y eso pues se impone. Y es que cuando empecé a formarme sobre este tema, sobre todo de la mano de nuestro querido Antonio Domingo, fui consciente de que para que mi labor como profesor de tuba y bombardino tuviera éxito, debía cambiar el balance, dando muchísimo más peso a la motivación. Y como ya imaginarás, esto es algo que no es que yo haya descubierto por mí mismo, para nada. Esto es algo que está muy estudiado y diversos estudios dejan muy claro que la motivación es el pilar básico de todo tipo de esfuerzo, y esto es algo que los profesores de conservatorio deberíamos ser mucho más conscientes, ya que así estoy seguro que se reduciría mucho la alta tasa de abandono que tienen nuestras enseñanzas. En las notas del programa os voy a dejar enlazado un estudio sobre la motivación que me parece muy interesante, que lleva por título justamente esto: la motivación como pilar básico de todo tipo de esfuerzo. En mi caso, además de sumar las especiales características de los instrumentos que yo enseño, ya sabes, la tuba, el bombardino, que no son muy conocidos en la sociedad y que por lo tanto el número de alumnos que lo suelen tocar es muy reducido, por lo que evidentemente es muy necesario motivar al alumnado, pero también a las familias, mostrando los beneficios que puede tener hacer música con estos instrumentos. Entonces, y por darte ejemplos concretos, como ya imaginarás, yo me adapto mucho a cada alumno buscando que mi forma de enseñar sea lo más individualizada posible. Esto es algo que yo creo que todo el mundo hacemos. Pero bueno, os cuento cuál es el proceso. Por eso siempre empiezo las clases buscando información extra que me ayude a saber cuál es el estado emocional de mi alumno en el momento en el que pisa el aula, ¿no?, para dar clase, en mi caso, de tuba y bombardino. Esto lo consigo de muchas formas. La primera es preguntando pues qué tal el día, cómo van los estudios, qué tal el resto de asignaturas en el conservatorio, etcétera.
El tono de voz de su respuesta me va a dar muchísima información para seguir indagando, y de esta manera pues puedo decirte que yo he dedicado horas completas de clase de tuba ayudando a mis alumnos a organizarse, por ejemplo, su semana de estudio en el instituto y el conservatorio, ya que muchas veces el problema de los malos resultados en el instituto o no poder estudiar el instrumento es la falta de productividad u organización de su tiempo. Otra de las maneras es a través de las familias, y en mi opinión es necesario que éstas se involucren mucho más en la educación musical de sus hijos, ya que apenas tienen conocimiento de lo que significa tocar un instrumento musical o cómo funciona el sistema de conservatorios en nuestro país, y aquí, siento decirlo, somos muy responsables de esto los profesores. El sistema educativo no explica a las familias cómo funciona, y esto genera muchísimos problemas, muchísimo desconocimiento. Y te cuento que durante mis años en Gijón pues siempre tuve la puerta abierta de mi aula a las familias, ¿vale? Y esto me ha dado excelentes resultados, sobre todo en los primeros cursos de elemental, primero, segundo, tercero, cuarto. Lo normal era que cada semana pasaran por mi clase entre 6 o 7 padres, madres, abuelos, tíos, etc. Y allí estaban toda la hora. Claro, como supondrás, cuando ellos me ven trabajar, cuando ellos veían mi compromiso con sus hijos, la relación de confianza que yo he generado con los padres de mis alumnos era muy buena, lo que me ha dado una información muy valiosa sobre cuál era la evolución de mis alumnos, de cuánto estudiaban en su casa y, quizás lo más importante, de cuál era su estado emocional cuando venían a clase tras, por ejemplo, un mal día en el instituto o problemas en casa, y esto evidentemente me ha permitido moldear las clases a sus necesidades. Por ejemplo, y esto es un caso real, un padre me avisa de que su hija ha tenido un mal día en el instituto y que viene desmotivada a clase pensando que lo mejor es dejar el conservatorio. Resultado, tras un rato de charla y trabajar, por supuesto, tocar la tuba, pero tras un rato de charla, al salir, mensaje del padre: David, ¿cómo lo haces? Fulanita, menganita, no vamos a decir el nombre, ha salido súper motivada de tu clase. Muchas gracias por todo. ¿Os imagináis qué hubiera pasado si yo ese día, al ver que no había estudiado mi alumna, me hubiera enfadado con ella? Pues seguramente no habría pasado nada en el corto plazo, pero no habría seguido en el conservatorio, eso lo tengo clarísimo. Y es que debemos entender que para que los alumnos estudien necesitan motivación, no exigencia, sobre todo en nuestros niveles, enseñanzas elementales, enseñanzas profesionales. Ya cuando van al superior, que ya tienen una motivación, como vamos a ver, mucho más interior, pues evidentemente eso es mucho más sencillo, se puede apretar tuercas, pero en nuestro nivel y con todo el entorno, todo lo que ha cambiado, no podemos basar la enseñanza en la exigencia, ya que la motivación, una vez que pasa de ser extrínseca, es decir, venir desde fuera, generada por quizás el profesor, el entorno, empieza a ser intrínseca, es decir, empieza a crearse dentro de ellos. Y de esta forma es mucho más sencillo pues empezar a que aparezca un poco la exigencia para que el instrumento siga mejorando, pero primero necesitan estar motivados y con ganas de estudiar. Y termino contando que una de las claves para motivar a los alumnos es que nosotros seamos el ejemplo. Por lo tanto, si queremos que estén motivados, nosotros debemos ir motivados al conservatorio, los docentes me refiero. Si queremos que estudien el instrumento, pues nosotros deberíamos estudiar el instrumento o al menos hacerlo con ellos en clase, y así un largo etcétera. Sé que es difícil y duro, pero como docentes, padres, madres, educadores, todo funciona muchísimo más rápido y mejor si somos el ejemplo. Por lo tanto, y en resumen, para motivar a tus alumnos, a tu hijo, a quien quieras, el profesor debe estar motivado, ya que en mi opinión ellos son un reflejo perfecto de lo que somos nosotros. Así que nada, esto es todo. Muchísimas gracias por tu pregunta, que me ha encantado. Y nada, muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube, Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. Y en resumen, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!